tenemos 2 minutos. Sí, no, yo voy a ser, si puedo, más breve. Yo creo que no es tan clara esa dicotomía oriental-occidental que tú planteabas, Enrique. Es decir, yo la puedo aceptar en términos generales, pero creo que no siempre es tan clara. Por ejemplo, el elemento poético en la Ilíada y la Odisea, obras occidentales donde las haya, de Homero, es innegable. Y por el contrario, y en ese sentido el judaísmo, a mi juicio, es un gran cañamazo del que luego sale el cristianismo y más lejanamente el islam, pretende que no está contando algo poético, sino que algo ha sucedido en la historia. Es decir, la fe de Israel es el anuncio de que se produjo la liberación de Egipto, eso se repercute en la liturgia y se supone que anuncia la llegada de otro hecho que será en la historia, que es la llegada del Mesías. Esto quiere decir que de entrada, luego se puede discutir si esas fuentes históricas son más o menos exactas, se acercan más o no, pero lo cierto es que lo que se pretende es narrar historia, interpretar la historia pasada, vivir la presente a esa luz y a la luz de la historia que se va a producir. No vivir en una sucesión mítica, que es otro tipo de lenguaje al que yo le reconozco méritos, pero que creo que no es el caso de los judíos ni el caso de los evangelios, sobre los que como fuentes históricas, como te imaginarás, Fernando, tengo una idea bastante mejor. De ahí que, por ejemplo, la referencia de Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, diciendo que si la resurrección no se produjo, la fe es vana, tiene una enorme lógica. Quizá no tiene tanta lógica para muchos de los hombres y mujeres del siglo XXI, pero sí tiene una enorme lógica desde el punto de vista de una fe histórica que nace del judaísmo y que además pretende que es el cumplimiento del judaísmo. Y es que si efectivamente eso se produjo en la historia, no cabe la menor duda de que la predicación de Jesús y de aquellos que han aprendido de Jesús y transmiten esa enseñanza es esencial. Y si aquello no se produjo en la historia, posiblemente nosotros, imbuidos del pensamiento mítico clásico, nos puede parecer que uno puede seguir a Jesús como un maestro, como nos puede inspirar Buda o el Mahatma Gandhi. Pero desde el punto de vista del cristianismo primitivo, eso es un absurdo, porque ya está desvinculado, se ha roto el eslabón que une con la historia. Y en ese sentido, la pregunta de Fernando a mí me parece lógica, es decir, el hombre del siglo XXI, y la respuesta de Tolstoy, por ejemplo, sería: yo no creo en la resurrección y soy cristiano, es decir, soy un hombre que puede abrazar el cristianismo de esa manera, sobre todo como enseñanza ética. La respuesta de los primeros cristianos sería todo lo contrario, es decir, no estamos refiriendo mitos, y por cierto, ese es un término utilizado por Pablo en un sentido negativo en algunas de sus epístolas, sino que realmente lo que nosotros estamos refiriendo es una realidad. Y cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, dice: lo que nosotros hemos visto, hemos palpado y hemos tocado. Se está hablando de una realidad histórica. Y efectivamente yo creo que este es el elemento esencial, que visto desde el siglo XXI puede ser discutible, pero que evidentemente para esa gente la realidad estaba en que habían visto a Jesús resucitado, que habían comido con él, que eso había transformado su vida y por lo tanto aquello era verdad.